¿Qué hará Trump con los monjes budistas? Un grupo de monjes budistas de origen vietnamita iniciaron la Caminata por la Paz el 26 de octubre de 2025 en Fort Worth, Texas, con destino a Washington, D.C. Una marcha por más de 3 meses, recorriendo 3.700 kilómetros. La caminata hace un llamado a la paz, a la compasión, el amor y la unidad. Caminan en silencio, algunos descalzos siguiendo una tradición milenaria antigua de meditación activa. Se trata de un mensaje de resistencia y compasión en un mundo profundamente conflictivo y se dirigen al centro de origen del conflicto. No llevan un mensaje político, buscan la transformación de las personas y de ahí de la sociedad, del mundo. A su paso se detienen para dialogar y transmitir enseñanzas sobre la paz interior, la empatía y la unidad. La gente sale a encontrarlos en los caminos, en las calles de los poblados, en las avenidas de las ciudades. Cuando iniciaron su caminar, con sus hábitos tradicionales y acompañados de un perro, Aloca, que se ha vuelto un símbolo en esta caminata por la paz, eran pequeños los grupos de personas que comenzaron a recibirlos en los primeros poblados y ciudades que cruzaban. Ahora, que llevan más de la mitad del recorrido, son multitudes las que los reciben en los caminos y las que se reúnen en las noches para escuchar su mensaje. Al llegar a cada uno de los estados que visitan, se dirigen a sus capitolios, a donde reside el poder político, a dar su mensaje por la paz, la unidad y la compasión, también desde ahí. En ese sentido, la caminata terminará en febrero, justamente frente a la Casa Blanca, el corazón del poder estadounidense, el corazón de la bestia, la Casa Blanca desde donde se ha generado, en poco más de un año, las acciones y discursos más bélicos de racismo y odio que hemos conocido. Los monjes budistas vietnamitas vienen de una larga tradición de entrega radical por la paz, de poner el cuerpo por delante. Una de las figuras más conocidas en Occidente fue Thich Nhat Hanh, que murió en 2022, conocido como el padre del mindfulness, del llamado a estar presentes a partir de poner la atención, la conciencia en la propia respiración, en el estar aquí y ahora. Sin embargo, poco se conoce de la historia de vida de Thich, como lo llamaban, que significa maestro. Su historia llevó a Martin Luther King a nominarlo para el Premio Nobel de la Paz por ser, dijo él, un apóstol de la paz y la no violencia. Thich inició lo que se bautizó como el budismo comprometido durante la guerra de Vietnam. El enemigo no eran los soldados de Vietnam del Norte ni los del Sur, sino el odio y la ideología. Fundó la Escuela de la Juventud, de donde los jóvenes graduados salían a enfrentar las necesidades de los campesinos en medio de la guerra. Realizaban labores de reconstrucción de los pueblos bombardeados, ofrecían atención médica y formaban cooperativas. Como no tomaban partido a favor de ninguno de los bandos, el odio llevó a algunas personas a desconfiar de ellos. Algunos de estos jóvenes fueron incluso asesinados, justamente por la desconfianza y el odio. La gran estrategia de resistencia de estos jóvenes en medio de esta situación estaba en anclar la conciencia en el momento presente, a través de algo que parece muy simple, la atención continua en la respiración. Otro monje budista vietnamita conocido mundialmente fue Thich Quang Duc. En 1963, en un acto de protesta contra la persecución de los budistas por el gobierno de Vietnam del Sur, se sentó en posición de loto en un cruce céntrico de la ciudad de Saigón, hoy Ho Chi Minh. Fue rociado con gasolina por un discípulo y se prendió fuego. Se mantuvo sin moverse mientras ardía. La imagen recorrió el mundo y el presidente Kennedy declaró que nunca había visto una imagen que le impactara tanto.
Existe un monumento en ese lugar a su memoria, y es considerado un bodhisattva, un ser iluminado que pospone su entrada al nirvana justamente para servir a los demás seres vivos. Hay diversas corrientes budistas en el mundo, diversas expresiones, y por lo tanto también en Vietnam, pero lo recorre una misma esencia. En el budismo vietnamita, en varias de sus manifestaciones, se ha caracterizado por esta entrega activa y radical a la paz en base a la compasión. Al frente de la caminata de la paz va el monje Bhikkhu Panakara, que como práctica va descalzo, duerme al aire libre y come solamente una vez al día. No puedo entender cómo sigue caminando con el estado de las plantas de sus pies, que se ve en algunas fotos, que en muchas ocasiones son curados y vendados por voluntarios en las noches. Los monjes van caminando bajo la lluvia, soportando las oleadas del frío extremo que hay en este momento en esas regiones de Estados Unidos. Otros monjes que van en la marcha como práctica no se acuestan, toman postura de meditación y en ese estado pasan las noches. El contraste de los monjes del sentido y mensaje de su marcha no puede ser más opuesto al del gobierno estadounidense. Pero está muy cerca de muchísimas personas en ese país, muchísimas que se oponen a Trump y su discurso de odio, como Renee Good, que antes de ser asesinada por los agentes de ICE, mostró a través de un testimonio grabado, por favor búsquenlo en las redes, su muy profunda empatía por los migrantes, comprometiéndose a nunca dejarlos solos. Son millones los estadounidenses empáticos con los migrantes, con el pueblo palestino, con los habitantes de Groenlandia, y están mostrando serlo también con los monjes que caminan por la paz en ese territorio. La paz y la compasión es algo que está muy lejos del gobierno estadounidense y en especial de Trump y el Partido Republicano. Es claro que estamos entrando en un escenario en el que se está gestando una era terrible para la humanidad y el planeta. Hay que pararla, y esta era está encabezada por ese gobierno. Terminar la caminata por la paz en la propia Casa Blanca tiene un significado muy profundo. Así como no tomaron partido públicamente ni por Vietnam del Norte ni por Vietnam del Sur, los monjes no lo harán, no tomarán partido con sus palabras ni por Gaza, ni por Israel, ni por los demócratas, ni por los republicanos. Llaman al interior de las personas para desde ahí provocar la empatía, la compasión por los demás. Van a los centros de poder para hacer ese llamado a la sociedad y el gobierno. ¿Necesitan acaso hablar en contra de los crímenes de ICE? ¿Necesitan hablar en contra de las guerras? ¿Hablar en contra de estas políticas sobre los migrantes, sobre Palestina? Con su mensaje, ¿es necesario que lo hagan? Desde donde están, creo yo, no hace la menor falta. Se estima que la caminata por la paz termina el 12 de febrero frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. Llevan su mensaje al centro del poder. Quieren sembrarlo ahí. Ese es su acto que muchos podrán llamar político, pero es mucho más que eso. En medio de las masivas protestas contra la política antimigrante de Trump, de su discurso belicista, de la actuación militar en Venezuela, con el anuncio de la apropiación de su petróleo, de sus amenazas sobre Groenlandia y sobre el resto del mundo, que no se somete a sus designios, la caminata por la paz tomó una dimensión mayor que una gran protesta. Va al corazón mismo del odio, del racismo, de la polarización que encabeza, dirige y exalta el inquilino de la Casa Blanca, inquilino que actúa como propietario de ella. Desnuda brutalmente a quien se cree el rey. La caminata se mueve, acciona, habla en un lenguaje fuera del ordinario para Occidente. Es la austeridad, la renuncia frente a la opulencia y los excesos, es el sacrificio por los demás, es la mano extendida frente a la bota opresora. En cuanto más se aproximen los monjes a la Casa Blanca, a D.C., no será nada extraño escuchar discursos de odio en contra de ellos, ver personajes, grupos y políticos que se quieran apropiar del mensaje que llevan
montarse en él. Sabemos bien qué significa hablar de paz, compasión y unidad en la política. Sabemos en qué consiste ese mensaje en los escenarios actuales. No se le pueden poner banderas, más la que llevan los monjes, que dice Walk for Peace. Busque usted en las redes Walk for Peace. Veremos a los medios reaccionar. Muy posiblemente veremos campañas contra ellos de desacreditación, campañas racistas, supremacistas, etc., que muy posiblemente vendrán desde quienes ejercen el poder bajo la exaltación del odio a enemigos totalmente fabricados. La esperanza está en las multitudes que resisten ahí mismo, en este mensaje desde el corazón de la bestia, en su empatía, en eso que nace en unos y otros, en lo profundo de sus seres, en su compasión. Muchas gracias.